Vamos a recibir a nuestros invitados de esta mañana. Vamos a hablar de Liga Deportiva Universitaria y de, como decimos, de la pretemporada, pero seguramente también nos iremos un poco al pasado. Y como suele pasar con los hinchas, intentaremos proyectarnos hacia el futuro. Y queremos agradecer la presencia en nuestros estudios del profesor Luis Subeldía, el director técnico del cuadro merengue, que ayer ya comenzó a trabajar, también recibiendo a la mayoría de los jugadores, aunque hablábamos un ratito fuera de micrófono, todavía faltan un par de ellos, ¿no? Es decir, faltan particularmente, entendemos que los jugadores extranjeros que reemplazarían a los jugadores extranjeros que se fueron, porque ya está Narciso Mina, que obviamente viene a reemplazar a Juan Luis Anangonó y que el profesor Luis Subeldía lo conoce bien. Así que, profe, bienvenido a la red y primero deseándole un gran año, pero ¿cómo recibe precisamente este 2015 una vez que ya se pudo ver con los muchachos, una vez que ustedes también ya están trabajando nuevamente? Buen día a todos. Primero, gracias por la invitación. Bueno, bien, a ver, lo hablábamos después, hablábamos antes fuera del micrófono, se presentaron todos a tiempo, a fecha, los que tuvimos en el 2014, más algunos jugadores que estaban en otros equipos, como Borja y Saritama, más Feró, y estas incorporaciones como el caso de Quintero, Castillo y Mina. Así que los vi bien, empezamos ya a entrenar con pelota y hay que ver qué es lo que va pasando con el correr de los días. Es cierto que estamos buscando extranjeros, estamos viendo ahí la posición, puede ser un zaguero central, puede ser un delantero más o algún volante ofensivo, dependiendo un poco cómo los vea esta semana y también las oportunidades que se van brindando, porque a veces uno quiere, supongamos, un delantero y por ahí no aparecen las características que uno quiere o la oportunidad que uno quiere. Entonces, y sí aparece en un volante ofensivo. Y entonces te haces la pregunta si lo traes o no lo traes, independientemente de la necesidad inmediata del equipo, ¿no? Así que un poco viendo eso y nada, con el deseo de que salgan las cosas mejor que en el 2014, pero para eso va a haber que hacer un doble esfuerzo en todas las áreas, ¿no? A ver, se fueron, uno dice que un par de jugadores que terminaron siendo claves, es decir, que terminaron levantando, y eso seguramente será lo más difícil de reemplazar, pero al mismo tiempo, ¿se puede decir que hay una base del trabajo realizado? Es decir, que el 2014 al profesor Luis Subeldía le permite tener casi el equipo hecho y tiene que mover 2 o 3 piezas que, si bien es cierto son importantes, son piezas fundamentales, porque el año pasado de alguna manera hubo que rehacer el equipo y la idea. Yo creo que hay un adelanto en el conocimiento de ambas partes, ¿no? En eso puedo asegurarlo y no hay dudas, por lo menos yo no tengo dudas, que nos conocemos, sabemos los tiempos de cada uno, sabemos la manera de hablar, de interpretar que tenemos jugadores y cuerpo técnico, que no es fácil eso, ¿no? Ambas áreas hemos demostrado ser creíbles, no he tenido inconveniente, le ha tocado jugar a algunos jugadores al principio, después no le tocó jugar o viceversa, y han entendido un poco las necesidades que fuimos teniendo en el transcurso del año. Después con el armado del plantel, creo que en el momento donde más estaba madurando eso, por una cuestión de las necesidades de los jugadores que se fueron y que era inevitable sostenerlo, se derrumbó un poco el armado, digamos, la consolidación de la idea del plantel. Que esperemos que con estos jugadores se pueda volver a iniciar eso e ilusionarse en tener una base mucho más sólida. Pero sí, al mismo tiempo debo decir que se ganó el tiempo con varios juveniles. Sí, porque empezaron a tener partidos, como en aquel momento con Bausa, Mercado y Corozo habían tenido partidos. Ahora les tocó Intriago, Ceballos, a Cangá, a Hansel, y han jugado un 60-70% de la temporada. Entonces eso es muy bueno, ahí sí también se ganó. Que en este año me parece que van a terminar de consolidar la base del plantel. Así que con esto que quiero decir, que por ahí empezamos un poco de cero con la idea del juego, con el armado del plantel,
Con la idea de juego, básicamente, con los 11 iniciales. Con el armado del plantel creo que estamos avanzados porque, ya digo, tenemos jugadores con mayor conocimiento y tenemos los juveniles que ya tienen más rodaje. Así que me gustaría diferenciar eso, ¿no? Es decir, podemos tener un plantel más rico, pero la idea de juego hay que volver a hay que empezar a gestarla para consolidarla este año. Hay esta disyuntiva siempre en Liga al respecto de lo que usted dice de los juveniles, que hay poca paciencia en general. En Liga. Es un club con poca paciencia. Y más después de haber ganado tanto y que de repente la racha de no ganar empiece a crecer. Esto al hincha que empieza a darlo por sobreentendido el ganar el fin de semana, se le empieza a hacer complicado. Hay quienes entienden más, pero también hay quienes entienden menos. Sí. Entonces, dentro de esta lógica, ¿cómo se logra el que los juveniles sean parte de la misma? Porque además siempre hubo la historia esta de que es que en Liga no hay juveniles, por eso no juegan. Y al mismo tiempo se traían 8 refuerzos y entonces uno dice, la verdad es que nunca sabremos si hubo juveniles. Claro. A ver, ¿cómo se juntan las dos cosas? Bueno, a ver, es verdad que el éxito tapa muchas cosas y el fracaso también tapa muchas cosas buenas, ¿no? Es decir, es un poco el fútbol te lleva a esos planos. Y entendiendo que es parte del juego, nosotros los que estamos adentro, si tenemos la obligación de ordenar, de mirar lo que va pasando en el año desde otra óptica, no desde la óptica del hincha ni del periodista, creo que debemos ser más, digamos, armadores del proyecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hay algo que me gustaría a mí en mi carrera, me ha ido bastante bien en algunos clubes, salir campeón, eso no hay dudas, pero tampoco puedo forzar eso, porque forzar eso sería, o las intenciones sería pedirle a la institución que traiga jugadores que no es posible pagarlo, a pesar del esfuerzo que hacen día a día. Entonces, ¿qué es lo que queda, a mi entender, en el fútbol actual? Que es lo que siempre he planteado en las instituciones donde he estado y donde siempre hemos sacado jugadores y se han vendido jugadores por millones, es que no hay un club con futuro si no vende. Si no vende. Y para vender uno necesita tener jugadores del club. Y para tener jugadores del club, es verdad que puede comprar algunos jugadores de otras instituciones y hacerle contrato por 2 o 3 años, y poder el día de mañana recuperar ese capital vendiéndolo o simplemente con una buena actuación. Y después están los juveniles. Es decir, yo no me imagino invirtiendo tanto en inferiores sin que esos juveniles puedan aportar en primera, en principio puedan aportar el primer equipo y después ser vendido. Entonces, desde esa lógica que lleva al fútbol de hoy, a la economía de hoy, no le veo contra. ¿Cuál puede ser la contra? Si alguien hace de abogado del diablo, es atrasar un poco los éxitos deportivos. Sí, puede ser, pero yo no tengo duda que estos chicos, como le ha pasado a un Reasco, ha tenido 17 años en alguna época. Y así muchos jugadores podemos citar, ¿no? Y bueno, esa es la idea con estos chicos. Para no taparlo necesitamos no superponer posiciones, pero sí necesitamos traer jugadores, porque esos chicos van a crecer con jugadores de jerarquía. Si yo los dejo solo a esos chicos, los pongo el fin de semana, no solo corre riesgo el problema deportivo, sino también que no crezcan porque no tienen espejos, es decir, no tienen referentes. Esa es la idea con los juveniles, ¿no? Y después, en cambio, hablamos justo de lo contrario. Viene un hombre experimentado como es Narciso Mina. Él tuvo un par de años espectaculares acá, tanto que terminó jugando obviamente en México. Ahí en cambio no le fue tan bien porque además se lesionó y eso le fue postergando. Y tal vez su último año ha sido un poco más complicado. A ver, ¿qué espera de Narciso? ¿Cómo cree que está él? Es decir, este tiempo que ha pasado puede encontrarse... A veces los jugadores no quieren hablar de revancha, pero en el fútbol eso es lo que hay siempre, aunque sea una revancha con uno mismo, con que el siguiente centro cabeceo y ese sí se va a meter y no le voy a tirar por arriba. No es que tiene que ver con le voy a demostrar algo a alguien, sino con uno mismo, con que no me fue tan bien el año pasado y esta vez sí. ¿Qué puede esperar la gente de Liga de Narciso? Y si él llega, de alguna manera tendría que ser visto como una de las figuras de este equipo. Bien.
Lo de Narciso Mina, primero cabe aclarar que a pesar de que para el club obviamente tiene un costo y siempre es un esfuerzo por los tiempos que corremos, él hizo un esfuerzo muy grande de lo económico para poder estar y ha elegido ligas para jugar. Él ha elegido, o sea, ha tenido varias opciones importantes y seguramente con opciones económicas mejores. Y él me escribió varias veces diciéndome que su deseo era jugar en Liga. Y yo le creo porque cuando estuve en Barcelona tuve la misma conversación. Y el año pasado, cuando fuimos a buscar a Mina, que él tenía un vínculo contractual mucho más difícil para que saliera, no me fue claro, me dijo, va a ser muy difícil, profe, porque tengo vínculo un año más en México. O sea, siempre se ha manejado muy claro conmigo. Entonces, a partir de ahí se inicia la gestión y a partir de ahí se realiza con el esfuerzo de la dirigencia. Más allá de este contexto para la contratación, me parece que es un jugador aprobado, ha salido goleador en los últimos 2 campeonatos que ha intervenido en el fútbol ecuatoriano con Independiente, porque muchos por ahí se olvidan del paso de Independiente. Él es goleador en Independiente. Por eso llegó a Barcelona en realidad. Y por eso nosotros, cuando yo empiezo a gestionar lo de Mina a Barcelona, no estaban tan convencidos en ese momento porque ya había tenido un paso por Barcelona. Entonces yo digo, lo mismo que le dije un poco a Esteban, ¿no? Yo creo en el delantero ecuatoriano y creo que estoy lo demostrado porque trajimos a Borges y después trajimos a Nangonó y voy a seguir creyendo en el delantero ecuatoriano porque lo veo con un potencial físico importante y creo que a pesar de poder tener algún delantero extranjero me da la sensación que hay que darle oportunidades porque no puede no haber delantero ecuatoriano. Y cuando vamos a la tabla de goleadores, nos encontramos con un Huila de 28 años, 29, siendo goleador. Y con Angulo, que tiene 27 años y siendo uno de los goleadores también. O sea que el delantero ecuatoriano, salvo lo de Valencia en Emelec, terminan explotando a los 27, 28 años. Cuando trajimos a Nangonó, fuimos criticados. O sea, Nangonó, pero no... y no venía jugando de Estados Unidos. Y Argentina no había tenido un gran paso. Pero considerábamos que para este fútbol, conociéndolo, podía andar. Y lo mismo me está pasando con Mina. Después depende del jugador. O sea, uno hace una contratación lógica y después si el jugador no anda, puede ser en parte por el entrenador, pero ya es el jugador el que tiene que demostrar, ¿no? O sea, a partir de ahí sí esto ya se aplica a cualquier jugador. Y usted mencionó a 2 jugadores que regresaron y que llegaron a tiempo. Félix Borja y Luis Fernando Saritama. Y también voy a mezclar parte de la respuesta que usted daba hace un rato, que hay que ver cómo está el equipo completo, ver qué puede ya realmente llegar a faltar, más allá de lo que se pueda ofrecer. Pero la pregunta también va, ¿y ellos tienen alguna posibilidad de quedarse más allá de los contratos que tienen? Es muy difícil, porque ya está prácticamente hablado con ellos, si bien no tuve una charla profunda, yo mañana o en el transcurso de la semana voy a hablar puntualmente, entonces se me hace difícil avanzar sobre ese tema, pero más o menos la veo difícil, pero no por la calidad de jugadores, sino por una cuestión de que tengo otras opciones. Entonces la idea mía es no hacerle perder tiempo a ningún jugador para que busque club, pero mientras tanto seguir entrenando. El fútbol, siempre digo lo mismo, en un partido gira el mundo o en un entrenamiento por ahí de golpe uno cambia de opinión, pero la veo difícil a pesar de que están entrenando con nosotros. Esto que nosotros siempre decimos en el fútbol, no hay ni el nunca jamás ni el para siempre. Es decir, nadie puede decir nunca o siempre, no, siempre puede haber, más bien siempre hay la posibilidad de que cambie. Y en ese mismo orden de cosas, ningún otro jugador de estos que regresan, que tienen contratos que tal vez no tienen una carrera tan dilatada como la de los 2 mencionados, que tenga la posibilidad de regresar. Yo estaba muy entusiasmado con el regreso de Rojas, pero no pudimos contar con él ayer porque sufrió un accidente hace unos meses y por característica era uno de los jugadores que más quería observar en estas 2 semanas
para ver si tomamos la decisión de que sí o no, porque no tenemos zurdos naturales que puedan hacer la banda, y ese es un problema que hemos tenido nosotros como equipo, como plantel, un plantel como liga, no tener un volante zurdo es un poco llamativo, así que la idea era contar con él, aunque sea viéndolo las primeras 2 semanas, y no pudimos, y en el caso de Feró quiero observarlo, pero apareció con un problema, una cirugía creo que apendicitis. Peritonitis, así que, pero ya aparentemente le iban a dar el alta, así que estamos viendo si entrena o no entrena estas 2 semanas para observarlo, y si no, bueno, tendrán que buscar el lugar, ¿no? Al profesor Luis Subeldía se le suma en esta mesa de conversación de fútbol, 2 personajes de Liga Deportiva Universitaria, el uno que tiene una historia de siempre. Tal vez su historia es más grande de Liga que después la personal, y es presidente honorario de Liga Deportiva Universitaria, el señor Rodrigo Paz. Y el otro es un hombre que es también historia pura de Liga Deportiva Universitaria, por lo que consiguió el técnico más exitoso en la historia de la U, sobre todo, y si uno habla de club en el Ecuador, del Ecuador, después de darle al fútbol ecuatoriano, a través de Liga Deportiva Universitaria, el primer título internacional. No se cansó con eso, pero digamos que ese fue el primero de ese 2008 verdaderamente inolvidable en la Copa Libertadores de América. Así que charla puro fútbol, esta sí que es una feliz coincidencia futbolera, que esté unas pocas horas, porque esto sí que van a ser unos pocos días de Edgardo Bauza acá en nuestra ciudad. Todos sabemos cuál es su relación, además que ahora tiene con Quito, pero también particularmente con Liga Deportiva Universitaria y con el señor Rodrigo Paz. Señor Paz, bienvenido a la red, y un poco, aquí está la historia de Liga, pero también el presente y lo que seguramente Liga espera sea el futuro de Liga Deportiva Universitaria, en pos de lo que siempre es la aspiración de todos, tener mucho éxito. Hay mucha cordialidad, hay mucho fútbol en estos 2 directores técnicos. Lo escuchamos, bienvenido. Gracias por la invitación y sobre todo por esta feliz coincidencia de estar con el pasado y el presente y futuro de Liga, como es lo que está pasando. Bueno, con Edgardo pues hay una relación no solo fue profesional, sino de amistad. Llegamos a tener una gran intimidad. Tuve el honor de ser su padrino cuando se casó. Tuve el honor de enseñarle a bailar, porque no sabía, como todo argentino, no sabe menear la cintura. Y en su matrimonio, hasta las 5 de la mañana, le hice bailar las cumbias y el reggae y lo que sea. Y él pues tiene aquí su departamento, su esposa es quiteña, su hijito es quiteño, ahí tiene la foto del hijo con el uniforme de Liga, así que su corazón es liguista. Entonces, para mí siempre hablamos, 3-4 veces al año estamos conversando, etcétera, en los buenos momentos, también cuando vienen los duros momentos, y ha venido a pasar sus vacaciones y ahora regresa a la Argentina. Y para nosotros, para Liga, es un orgullo ya como Liga que el técnico que sacó a la Liga campeón de América hoy repita con San Lorenzo campeón de América. Claro que ahí tiene que ver mucho la influencia del clero, de la iglesia, el Papa Francisco, que tiene mucha influencia, indiscutiblemente. Milagros directamente. Ha movido sus piezas y logró hacer que los árbitros sobre todo le favorezcan. Y luego pues la juventud basada en el profe Subeldía, que realmente es un increíble trabajador. Y de esto no es porque él lo cuente, sino que, por ejemplo, Santiago Jacome nos cuenta que es un hombre que a las 7 de la mañana ya está allá trabajando, arreglando hasta que llegue el equipo, y que a la tarde se queda hasta las 5 de la tarde. Y yo que he visto cómo trabaja es realmente notable. Y él ya tiene un papelito que yo le hice poner antes de que se fuera, y que ahora le vuelvo. No voy a ponerme bravo, no voy a ponerme bravo, no voy a ponerme bravo. Solo me pondré bravo con mi mujer, solo me pondré bravo con mi mujer. Entonces ha jurado 100 veces. Y yo confío en eso, que todos tenemos y todos hemos tenido nuestros momentos de debilidades de carácter, que se nos sale el diablito.
pero uno va madurando, la vida le va enseñando, y yo creo que él va aprendiendo eso. Y voy a contar una anécdota. Agarrarse todos. Cuando apenas vino, a los pocos días, un día nos reunimos, ya hablando un poquito en serio, en broma, como me gusta a mí. Y me dice, cuando vine con Lanús, porque él trajo a Lanús, ustedes nos ganaron 4-0, pero yo creo que los dos Leisman, yo creo que ustedes hicieron algo con los Leisman. Yo, entre que me reí y todo, digo, Liga jamás hace nada de esas cosas. Jamás. Puede pasar lo que sea, pero jamás podríamos hacer eso. Bueno, pasó el tiempo. Vino el famoso gol de Dreher, de Ramis. De Ramis. Entonces le llamé y le dije, ¿cuánto le pagó a usted a Dreher para que haga eso? Ahí recién empezó a darse cuenta. No, tenemos una buena relación de respeto, tiene una encantadora esposa, ahora ya está en el contrato no firmado, como es mi costumbre. Cuando yo tengo confianza con las personas, con el profe Bausa, nunca firmamos un contrato. La palabra, lo cual ya es una cosa que ya es deteriorada en estas épocas, sirve y ha servido con él. Todavía le debemos plata. No tiene problema, no se preocupa porque sabe que le pagaremos. Y acá tampoco hemos firmado ningún contrato, vale la pena. Yo creo que él va a dejar sembrado mucho en Liga. Y él se ha dado cuenta también, y yo le he incentivado que sepa que Liga es una especie de lanzadera para que los técnicos que han pasado por Liga, el profe Bausa, el profe Pellegrini, pues vea lo que es. Inclusive el íntimo amigo del profe Bausa, ¿cómo se llama? Fossati. Después de aquí pasó a la selección Uruguay, etcétera, etcétera. Y esto hay que aprovechar, porque es evidente que un hombre joven pues puede aspirar a más y más y más y más. El camino es largo. Pero Liga es un buen intermedio para eso. Así que estamos contentos, sabemos que vamos a tener un buen año. Creo que está formándose un equipo no caro, porque no podemos, pero que va a dar que hablar justamente, especialmente con el empuje que él ha dado a muchachos jóvenes que ya venían preparándose y que él les ha lanzado. Profe Bausa, bienvenido acá, y a ver, esta relación de la que hace referencia el señor Rodrigo Paz, ¿cuándo se afianzó? ¿En la época del Trucutú? ¿Cómo fue? A ver, bienvenido. Buenos días. Bueno, como todas las relaciones, siempre empiezan con las charlas y se forjan más que nada en los momentos más difíciles en fútbol, porque cuando en fútbol se gana todo va bien, todo es color de rosa, no hay peleas, no hay nada. Y no sé si por suerte o porque se dio así, los comienzos no fueron buenos en cuanto a resultados, pero bueno, las reuniones que teníamos, como las debe tener ahora, porque las tuvo siempre con los técnicos, sirvieron para conocernos, para que esa relación se afiance y que terminemos con realmente, como dijo Rodrigo, con una amistad realmente que supera todo lo fútbol, es decir, lo profesional, ¿no? Y ahora uno por más que no quiera y por más que todos conozcan mi pasado de central, que soy hincha, todo lo que sea, Liga para mí es algo realmente demasiado importante. Estoy permanentemente tratando de ver qué pasa, esperando de que le vaya bien. Por suerte tiene un cuerpo técnico que lo conozco y por suerte, como siempre en Liga, le da continuidad, y sé que ese trabajo en fútbol a la larga da resultados. Obviamente que uno quiere los campeonatos, como siempre, pero como siempre digo, campeón sale uno solo. Pero lo importante es que uno pueda trabajar como lo está haciendo Liga, y volver a dar pasos para crear un equipo competitivo y obviamente estar peleando los campeonatos como tiene que ser, como su historia lo dice y como
el club lo requiere. Uno dice que usted usó esta palabra de la continuidad, que es muy poco propensa en general en el fútbol sudamericano, latinoamericano, ¿va? Y acá en Ecuador también. Y los inicios suelen ser los más bravos, incluso en liga para los cambios. Ese inicio de cuando usted llegó, de lo que tuvo que rehacer en ese 2007 y que terminó siendo tan exitoso, ¿cómo se explica? ¿Solamente con paciencia, con creer además en el trabajo? Es decir, ¿qué es lo que perdura? A ver, nosotros los técnicos tenemos una intuición que solamente nosotros lo tenemos. El análisis que hacemos es diferente al que puedan hacer ustedes, los periodistas, lo que ven. ¿Por qué? Porque estamos todo el día con los jugadores, lo conocemos mejor que nadie, entonces sabemos cuál es el pico de rendimiento que puede llegar a tener. El problema que a veces, y ustedes se deben acordar que yo les decía, yo no sé si lo voy a ver a Liga, como es salir campeón o algo, pero lo que estoy seguro que este equipo va camino a hacerlo. Apareció en 2 o 3 meses porque habíamos empezado mal, y en 2 o 3 meses explotó y el equipo empezó a funcionar. Y bueno, así surgió. Como en este momento calculo que no hay mejor que el profesor Subeldía, que conoce a los jugadores, no hay mejor que él, porque está todo el día con el jugador, sabe lo que tiene que hacer, y bueno, ese trabajo sumado a la continuidad es lo que a mi entender se requiere para que un equipo crezca, para que un equipo pueda llegar al máximo de su rendimiento. Después, bueno, obviamente hay capacidades o límites que obviamente uno no puede esquivar. El fútbol ecuatoriano está viviendo un momento de transición desde lo económico, que se tiene que reorganizar, que tiene que ahí. Entonces, bueno, ahí las grandes contrataciones que se hicieron en otra época ya no se pueden hacer, pero no en liga, sino en el fútbol ecuatoriano. Bueno, eso atenta contra los grandes equipos. Entonces hay que apostar mucho más al trabajo, a la dedicación, como lo está haciendo Liga. Y aquí uno dice, profe Subeldía, que además usted se encontró con un equipo que había sumado varias estrellas doradas, que cuando se hizo cargo el profe Bauza no las tenía. Sí tenía los títulos de campeón, él incluso pudo ser campeón en el 2007, pero lo internacional no llegaba, y con él, así como la emoción, también esto que lo dice bien Edgardo Bauza, de afuera no se entiende, que es el deseo de que hay que ganar siempre, ¿no? Sí, pero es que Liga es el campeón de la Libertadores, así que tiene que ganar el domingo, per se. Eso suma todavía más a esto que habla Edgardo de encontrar el equipo, de cuándo aparece ese equipo y cuándo se puede encaminar hacia los títulos. Yo creo que es algo, a ver, en principio seguramente, primero me parece que siempre hay que destacar lo que ha pasado en Liga, porque no es casualidad, sino seguramente causalidad de varios factores. Primero, como he dicho siempre, que llegué, una dirigencia muy militante, que ahí, como dijo Edgardo, en momentos por ahí difíciles se maneja con una tranquilidad admirable, cosa que es muy difícil en el fútbol de hoy, y después encontrarse con un entrenador, y no porque esté acá, yo creo que siempre hay que destacar estas cuestiones porque es muy difícil, casi imposible, pasar momentos como los que pasaron saliendo campeón de la Copa América, ¿no? Como lo que está pasando ahora en San Lorenzo. Entonces creo que se han juntado varias cosas que ha hecho que explote algo que se venía gestando, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, para mí es una virtud y que hay que saber aprovecharla. En principio puede ser un defecto el haber logrado cosas porque pareciera fácil eso, pareciera fácil armar un equipo, pareciera fácil tener muy buenos jugadores, y lo que estamos en el fútbol sabemos que es difícil, que es te lo encontrás en el momento menos pensado, a pesar de hacer las cosas bien, porque uno puede hacer todo bien desde la dirigencia hasta el cuerpo técnico de turno,
y los jugadores entrenan bien, etcétera, etcétera, pero nunca sabés cuándo va a ser el pico de rendimiento, y si ese pico por ahí el pico de rendimiento llegó en el tiempo adecuado, y quizás al mismo tiempo hay otro equipo que llega al pico de rendimiento y por detalle te termina sacando el logro, ¿no? Entonces, yo confío en algo más allá. Primero, la historia de un club es muy importante, hay que respetarla. Yo me tengo que adaptar a cuestiones institucionales, es mi deber, no es algo que es lo que debo hacer, como esto que decía Rodrigo un poco en broma, pero me lo ha dicho claramente, que para continuar en Liga debo mejorar algunas cuestiones que las asumo como error del 2014 y que las tengo que mejorar. Y después tener paciencia, porque bueno, quizás le toca a uno cosechar, primero sembrar, ¿no? Después quizás le toca a uno, y si no, le tocará al que viene, pero el tema es que el club siga funcionando y siga hacia adelante, que es lo que yo veo, ¿no? En un ambiente que está muy difícil, que es el fútbol ecuatoriano, de lo económico. A nivel mundial esto está pasando, o por lo menos en Argentina, o Edgardo ha estado ahí también, está muy difícil. Entonces, dentro de ese contexto complicado, me parece que hay instituciones que pueden, digamos, que están haciendo todo para que eso se note menos. Y Liga es una institución de ese estilo, que son muy pocas, ¿no? Profe Bauza, le cambió el título que consiguió aquí con Liga, uno, pero después lo otro. Le cambió el título que acaba de conseguir con San Lorenzo, es decir, en Argentina ya sabemos lo que puede ser, uno dice acá, las presiones, la hinchada. Llevado esto a Buenos Aires, y de allá siempre estamos hablando, se multiplica, ¿no? Incluso la presencia mediática. Lo que ocurre en Argentina se multiplica en Europa, no necesariamente lo que ocurre con un club de Ecuador. Liga logró trascender, pero por supuesto mucho más difícil, pero uno dice, nosotros queríamos además trascender en Argentina, por ejemplo, es decir, que el fútbol ecuatoriano trascienda también en Argentina, porque sabemos que ese es un puente hacia Europa. Trascender en Argentina es ya explotar directamente, porque eso es como explotar en Europa. ¿Cambió Edgardo Bauza? ¿Le cambió algo? ¿Por qué usted es de esos técnicos, y esto comparando con un montón de técnicos que les vemos ganar cosas, no sé si decir menos mediático, o de los que maneja un perfil? ¿Cuál sería el adjetivo que le calce? Digamos que más tranquilo, ¿no? Sin hablar de los grandes contratos, de me voy ya rápidamente a Europa, que seguramente enseguida llegaron posibilidades para ir a dirigir clubes europeos. ¿Le cambió o no le cambió? ¿Es el mismo? ¿Cómo es? A ver, desde que empecé en el año 98 a dirigir, obviamente que me siento hoy, no sé si la palabra es mejor técnico, pero sí lo que me han dado los años es la tranquilidad para poder tomar decisiones. Yo creo que para mí los técnicos hoy, las dificultades más grandes que tienen son la toma de decisiones. Trabajo en el campo, uno puede trabajar más, otros menos. En realidad hoy trabajan todos, algunos más o mejor, un poco mejor, pero trabajan todos. Pero la toma de decisiones que uno tiene que hacer permanentemente son las que van a regir el año futbolístico. Y lo que ha hecho, los logros que me ha dado la posibilidad de lograr en este deporte, más que nada me han hecho es ratificar la metodología de trabajo. Si siempre, ya desde jugador, siempre fui muy crítico conmigo. Siempre me decía, no, me tengo que hacer algo más. Acá los jugadores estos juegan mucho mejor que yo. A mí me falta esto, me falta esto. Y en realidad, cuando uno empieza a mirar para atrás, este deporte me dio más logros de lo que yo me hubiese imaginado. Entonces, todo lo que logré es, y esto lo analizábamos con el cuerpo técnico, es ratificar que todo el trabajo que hicimos, que tiene que ver con los maestros que tuve, con los compañeros que tuve, con la vivencia que tuve, con los golpes que tuve, con todo eso, la metodología que utilizamos realmente es buena. Trato, obviamente, de agregarle cosas permanentemente, pero después soy muy consciente de que
como diría un cantautor argentino que es Atahualpa Yupanqui, decían que la fama es un caballo prestado, en algún momento hay que bajarse. Así que soy muy consciente de eso. Es una alegría inmensa, todos los logros que hemos logrado acá con Liga, hoy con San Lorenzo, pero a la semana hay que trabajar porque hay que ganar de nuevo. ¿Las diferencias entre la Libertadores obtenida por Liga y la Libertadores obtenida por San Lorenzo? Esa pregunta me la hicieron. Yo creo que lo único similar es que los dos equipos la ganaron por primera vez. Porque el camino con Liga, desde el inicio hasta el final, fue durísima. Lo que pasa es que un equipo que tenía 3 años y medio de trabajo. Entonces lo pudimos sostener con eso. Este es un equipo que había salido campeón y tuve que sentarme con los 4 o 5 referentes y decir, muchachos, así no le ganamos a nadie, tenemos que cambiar. ¿Cómo hace un equipo que salió campeón para cambiar? Es muy difícil. Tuve un choque de arranque muy difícil, pero dije, bueno, si no defendemos mejor no le podemos ganar a nadie. Pero realmente encontré un plantel predispuesto a trabajar, que nos pusimos a trabajar y mejoramos eso y pudimos lograrlo. Pero todo es duro. Uno dice, la explosión que hubo de la hinchada de San Lorenzo se puede comparar con la explosión que hubo de la hinchada de Liga, pero también de gran parte del país, porque en Argentina esto suele ser mucho más... No, a diferencia, acá llegó un momento en que realmente yo creo que casi todo el Ecuador se sumó a que Liga pueda ganar. Allá no, allá te puedo asegurar, allá no, como es, salvo algunos amigos y conocidos, después están todos esperando que pierdas. Bueno, pero la hinchada de Rosario se dice que es bueno, amiga no, de la en su hinchada. momento eran amigas. En su momento, ya sí. no. No, desde el 95, ahí no sé qué problema hubo. En su momento eran amigas, jugaban claro. las hinchadas. Pero más allá de eso, porque el fútbol en Argentina se vive de una forma muy especial. Hubo una presión realmente muy grande. Hablando del tema de decisiones, en los últimos 15 días tuve que suspender porque a los entrenamientos iban gente, amigos y qué sé yo, y se tomaban los jugadores 800 fotos más o menos por día, hasta que lo agarré un día al presidente y le digo, mira, a puerta cerrada, no, ¿cómo a puerta cerrada? No quiero más a nadie, porque se vivía un momento de euforia y no habíamos jugado todavía. Antes del Mundial. Después del Mundial, antes de jugar es decir, después que empezamos a trabajar y teníamos que jugar las semifinales. Lo que pasa es que teníamos que jugar contra el Bolívar de La Paz. Y el Bolívar de La Paz, de la Sudamericana. Entonces ya le ganábamos. Antes de jugar le ganábamos. Y le digo, están todos locos, tenemos que ir a La Paz. Estos no fueron nunca a La Paz, a 3.600 metros. No tienen ni idea. Dice que tuvimos suerte, aparte de buscarlo, que el partido le hicimos 3 goles de pelota parada, que cometieron errores, y fuimos con 5 goles de ventaja. Si no en La Paz, el que fue a La Paz alguna vez sabe lo difícil que es. Bueno, había una presión por ganarla, porque era una obsesión, era el único equipo grande que no la había ganado. Entonces se transformó en eso. Tuve que luchar el último mes, más que nada, contra eso que contra el equipo. Patricio Javier. Profesor Bausa, profesor Sueldi, señor Paz, buenos días. Profe, ¿y las diferencias entre el señor Paz y Marcelo Tinelli? ¿O similitudes? A ver... Tinelli serio. Sí, con Marcelo tengo... él es vicepresidente y suele ir una vez a la semana a los entrenamientos. A veces me llama por teléfono para preguntarme del equipo, pero no tengo la relación que siempre tuve con Rodrigo. Con Rodrigo, aparte de juntarnos los lunes, charlábamos permanentemente. Él me armaba los equipos, ahí, de vez en cuando. Y le ganaba en tenis. Pero nada que ver. Después una relación normal, inclusive con Matías Lame, que es el presidente, también. En ese sentido me dejaron trabajar tranquilo, pero es otro tipo de relación, más profesional. Menos cercano. Sí, menos cercana. Y cuando cuenta esto de las Libertadores, de las ansiedades, de jugar en La Paz, acá Ligas fue a jugar a La Plata.
Es decir, si uno tiene que hacer un antes y un después, siempre hablamos de la Libertadores hablamos de ese partido que Liga lo clasificó en el Estadio Único de La Plata frente a Estudiantes. A ver, ¿qué se acuerda usted también de esto, no? De estas idas y venidas. ¿Usted lo tomaba con calma? ¿Estaba nervioso el profe Bausa mientras Liga avanzaba en la Libertadores? ¿Cómo era, señor Paz? No sé si internamente estaba nervioso, porque es un hombre que no refleja mucho sus emociones. Tanto es eso que uno de los momentos que siempre recordaré y dramáticos de la historia de Liga es cuando ganamos la Copa y el asistente de él le fue a abrazar y por primera vez le vio que lloró. Pero de ahí es inescrutable, entonces yo no sé lo que él pensaba por dentro. Lo que yo sí sé es lo que yo pensaba por dentro. Y cada partido era un desgaste emocional terrible. Yo recuerdo aquí un partido que tuvimos con San Lorenzo. De los penales. Que fue algo que, caramba, uno a pesar de haber ganado, yo llegaba destrozado a la casa. Era así, era una sensación anímica. ¿Y hasta cuándo llegaremos? Y el siguiente partido. Y se lesionó este. ¿Y cómo va este otro? Y el árbitro estará bien. Fue terrible. Pero yo me acuerdo un partido que jugamos, ¿cómo es el equipo Arsenales? Porque aquí empezamos mal. ¿Te acuerdas que empatamos aquí? Empatamos con el primer partido con Fluminense. Entonces yo dije, pues ya, si empatamos de casa, la cosa ya... Con el Libertades que se jugó después. Pero no, pero fue después. Con Libertad. Yo me acuerdo, estaba en una sesión de un directorio, y entonces yo no podía salir. Y le dije aquí a Patricio, mi asistente, que me cuente cómo... Que me vaya soplando. Y él me decía, todo el tiempo me hacía la seña, igual. Bueno, le decía, estamos empatando. Cuando entre los 35 minutos me dice, penal. Dije, el clásico penal en contra de Liga. Ya nos fregamos. No me dices, a favor de Liga. Entonces, ahí sí ya lo baté. Pues entonces yo un ratito me salí de la sesión penal y ganamos. Ahí se empezó a crear ya la ambición esa chiquita y podremos llegar a algo más, Ese momento empecé yo a pensar en algo más. Yo creo que el profe también empezó, porque, como decía él, a veces uno trama un buen equipo, las cosas, pero las piezas no le funcionan. Y otras veces las piezas ponen a funcionar. Yo recuerdo de ese cuadral, Alfonso, cuando él le trajo yo le mencioné, pero él le trajo a Guerrón. Y Guerrón, él le hacía entrar 15, 20 minutos y la hinchada no le quería a Guerrón, porque era intrascendente, era desordenado, y la hinchada no le quería. Bueno, ¿quién le dio el puesto? ¿Quién comprendió cómo debía jugar? Fue el profe. Y Guerrón, yo creo que fue decisivo uno de los jugadores decisivos para la Copa. Son esas, yo diría, inspiraciones que el técnico tiene que tener, que a veces le pueden salir bien y otras veces le pueden salir mal. Cuando le quiso promover a Dida, ya venía con antecedentes de grandote y de posiblemente un buen arquero, y le puso en un partido con el Quito, me acuerdo, en la cancha del Aucas, que llovía, le puso y Dida falló terriblemente y perdimos el campeonato por eso, por ejemplo. Entonces, bueno, lo mismo pasa en las contrataciones. Uno contrata, obviamente el técnico es el que más conoce, etcétera. Uno cree que este jugador con esas características vale, y algunos realmente no sirvieron. El caso que recuerdo con González, Hernán Barcos, que entre Esteban y el caso de Ceballos, Esteban y el profe Bausa de repente asomaron que queremos traerle a Ceballos. Digo, ¿cómo va a traer ese viejo? Y además el hombre más odioso que ha tenido Liga. Me puse hasta bravo, pero los dos contra uno era demasiado. Y entonces me convencieron y le traímos. Bueno, digamos que a la final ese penal que tapó fue el que nos llevó a la final de la Copa. Uno se puede acordar, a propósito de esto, aunque le vamos a preguntar otra cosa, lo de Bou del año anterior. Es decir, Bou que no le fue bien acá, que no fue el goleador. Cuando hablamos del tema de los técnicos, nosotros tenemos... hay un proceso
que cada jugador que llega a cada liga de adaptación, que los tiempos, por más que nosotros quisiéramos, no lo podemos acelerar. Hay jugadores que se adaptan en 2 meses, jugadores en 3 meses. Manso, ¿cuánto tardó? También. Sí, vino Y con Bou yo estaba convencido. También, sí, también, pero con Bou estábamos convencidos que era un gran jugador. Hablábamos con él y me decía, Patón, me muero. ¿Pero cómo te va a morir? Y me muero, empiezo a correr y me canso y me muero. Bueno, condiciones tenía. Pero bueno, no viene al caso las razones por las cual no se pudo quedar. Pero si hubiese quedado y ese proceso de adaptación, como lo hubiese pasado, hubiese rendido, más allá de que en Racing tuvo un gran campeonato, pero las condiciones siempre las tuvo. Es decir, cada jugador que un técnico elige, no lo elige porque sí. Es decir, lo analizó, lo vio, sí, puede ser, ve su historial, no, siempre hizo esto. Bueno, después viene un proceso de adaptación que acá, jugar en liga no es fácil primero, después adaptarse a la altura, a la exigencia que tiene liga y todo lo demás, todo lleva un proceso. Y uno dice ahí, hablábamos también hace un ratito antes de entrar al micrófono, como el profesor Ubeldía, de Diego Morales. Es decir, el primer semestre de Diego Morales, incluso después de volver del primer semestre, se lesionó de nuevo. Entonces ahí sí era como ya. O sea, ya ni siquiera, no juega ya no porque no está bien, sino, es decir, no está bien técnicamente, sino porque no puede. Y de repente, los últimos 4 meses, parecía otro jugador. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se le apuesta a eso? ¿Cómo se puede tener? Además, hay que traer liga, tiene que traer 2 extranjeros. ¿Cómo hacer para que rindan lo más pronto posible? Ahí debo confesar algo, no sé si permite Rodrigo. En las charlas esas que tenemos los lunes en la comisión de fútbol, a mí lo que me gusta de la dirigencia, siempre le damos apertura, ¿no? Yo particularmente como entrenador le doy una apertura lógica y escucho a todos. Después es uno el que toma la decisión y consigo 100% esto de las tomas de decisiones. Vivimos tomando decisiones y por ende tenemos un porcentaje para equivocarnos. Si los aciertos son mayores a las equivocaciones, sin duda que seguramente estás teniendo un año de muy buena gestión, independientemente del resultado final, ¿no? Estamos hablando de todo, tomas de decisiones, ¿verdad? Lo de Dida, esto que contaba Edgardo en San Lorenzo, bueno, son decisiones que uno va tomando. Y en eso siempre nos apoyamos en la dirigencia. Acá me acuerdo con el tema de Morales, Rodrigo, antes de que lo ponga el partido con Musurruna, faltando 10 fechas o por ahí, ¿no? Me dice, profe, no debería ponerlo a Diego Morales para que pueda hacer el enlace y también para ver dónde estamos parados con Diego, ¿no? Y coincidía que yo también estaba viendo que por ahí era el momento de ubicarlo. Entonces empezó a andar así, no sé si de forma mágica, pero es verdad, hay jugadores que tienen condiciones y que no saben los tiempos que las pueden desarrollar. Lo mismo pasó con Ayoví, ahora estábamos hablando también. Son 3 delanteros que tuvo Edgardo y que las elecciones estuvieron bien. Lo que pasa que el tiempo, los momentos, los momentos, quizás por ahí está un año y no te rinda a vos y le rinda al semestre siguiente. Si Juan Luis Anangonó se va recuperado. Juan Luis Anangonó, o sea, el traerlo a Juan Luis, entraba 15 minutos en Estados Unidos. 15 minutos. Y anduvo muy bien, tuvo el promedio como para ser el goleador de la temporada. Pero bueno, yo tenía algunos contactos en Argentina y me decía, no lo traigas. Argentino Junior, que claro, no lo traigas. Pero bueno, por eso no sabés, hay que ver dónde terminan rindiendo, ¿no? Así es el fútbol también. Una más de la Copa antes de... sí. Quiero contar una anécdota, no es anécdota, una parte de la historia de Liga. El profe recomendó traer, siempre andábamos tras un volante, a un jugador que él lo había tenido en Rosario y que lo conocía, había estado en el fútbol de Grecia, etcétera, González. Ezequiel. Y bueno, tenía cierta edad, pero lo traímos.
Y se veía un jugador que manejaba muy bien la pelota, a veces exageraba el dominio y le quitaba. Pero inexplicablemente de repente se sentaba en la cancha. Y yo decía, es otra vez el mismo show de siempre, que es horrible ver. Hasta que un día el profe me dijo, conversemos porque algo está pasando. Y él confesó que él sentía que tenía un problema adentro, adentro. Les llevamos donde un médico muy bueno, que es el doctor Hidalgo, que es médico del corazón y médico nuestro, llevamos juntos. Y él hizo unos exámenes medios complicados y descubrió que tenía un problema de una válvula. Y dijo, bueno, el problema es que si usted está jugando, cualquier rato usted puede quedarse ahí, termina. Entonces, y termina su vida. Ahora, sí tiene solución. Esto hay que operar, pero aquí no se opera eso. Yo puedo hacer un contacto con un médico de la mejor clínica ya en Argentina y él le puede operar. De acuerdo, hicimos el contacto con el profe. Y entonces cuando terminó, dijimos, bueno, sí, porque le dijo, usted sí puede continuar a jugar al fútbol. Él se fue, se hizo operar, quedó muy bien, pero después dijo, no, ya tengo 34 años, yo aquí se acabó. Cuando Urrutia hizo su partido de homenaje, lo trajo y fue a verme a la oficina, un hombre grato, porque recobró su vida. Pero él podía haberse quedado muerto en la cancha por este problema. Avatares del fútbol que uno además no termina de enterarse. A ver, la última de la Libertadores, y esto no sé si es una sensación nuestra, pero que sea el director técnico bicampeón que lo diga. Liga en su título fue subiendo, creciendo y terminó, lo que pasa es que el rival fue el Fluminense, pero terminó jugando a un nivel altísimo con la goleada acá. Pero antes de eso, el baile que le dio al América de México en México, que es donde realmente clasificó, después de acá lo que hizo es sostener el resultado, pero es como que todo fue subiendo. Me parece que San Lorenzo, en cambio, fue al revés, comenzó, no sé si un poco mejor, y después todo le fue costando más, todo fue apretado, todo fue sostenido, lo que usted decía del tema de la paz mismo, es decir, de cómo se ganó en Buenos Aires a un equipo que venía muy, muy fuerte y después de ir a jugar en La Paz, pero que todo fue mucho más, no sé si decir peleado, es decir, ahí hubo más de dientes apretados y en la parte final tal vez no, pero fue, de liga de mucho fútbol, ¿no? Fue diferente. Los pasos fueron diferentes. Liga, como le decía antes, un equipo que tenía 3 años ya de trabajo y el crecimiento en la Copa llegó a un nivel realmente muy bueno. San Lorenzo, empezamos nosotros algunos cambios que hice con algunos problemas en el campeonato local y empezamos la Copa en un grupo complicado y terminamos clasificando el último partido de casualidad. Teníamos que hacerle 3 goles a Botafogo y estábamos con la oreja ahí del partido que estaba jugando Independiente del Valle con Unión Española en Chile, que tenía en ese momento lo habían echado al Camello, lo habían echado al profe, y entonces estaba como ese el arquero Campañolo, y me decía gol de Independiente del Valle, gol de Unión Española, sí, claro, gol de Independiente del Valle. Le digo, déjame no me digas nada, repitas más. Digo, no me digas nada. Y entonces venían los jugadores a me preguntar, ¿y cómo estamos? No sé. Bueno, fue terrible. Clasificamos. Y el equipo ya estaba mucho mejor, ya estaba bien, y llegamos al pico de rendimiento con los brasileros. Pero después se fueron los 2 mejores jugadores. Es lo mismo, si en la semifinal y final se iban Bolaño y Berrón. Claro. Me sacan 2 jugadores que eran, como es Piatti, fuimos a jugar contra Cruzeiro allá, y si está acertado el primer tiempo terminamos 3-0 con Cruzeiro allá. Cerró un gol increíble que era más fácil que el que hizo. Bueno, entonces tuvimos que rearmar todo de nuevo. Y los rivales, en teoría, no me presentaban los problemas que me causaban Gremio cuando me atacaba o Cruzeiro cuando me atacaba. Cruzeiro es el actual campeón brasilero
y cuando fuimos a jugar iba puntero. Sí, claro. Estaba Willinson, tenían unos jugadores espectaculares. Bueno, fue diferente. Los procesos fueron diferentes. Liga, un equipo que ya consolidado y que terminó ganando un campeonato jugando bien. San Lorenzo tuvimos que rearmar sobre el final con un plantel de jugadores realmente ganadores, con mucha personalidad, que eso ayudó mucho también a poder suplir problemas futbolísticos que no lo podíamos solucionar, porque, es decir, los dos jugadores que se fueron, teníamos a Cauteruccio, que venían de una rotura de cruzado, y Verón de cruzado. Hacía 9 meses que no hacían fútbol. Entonces, problemas diferentes. Y seguramente cada uno tendrá su propia historia, indudablemente, ¿no? Cada título, cada detalle. Hablemos un poquito de actualidad, aprovechando precisamente que está el profesor Edgardo Bauza, que está además del profesor Luis Ubeldía, que además sabe exactamente cuál es la actualidad del fútbol ecuatoriano. Hay unos temas, más allá de lo que va a pasar en el Congreso, además hay elecciones. Lo que nos preocupa es efectivamente por dónde estamos caminando en el fútbol ecuatoriano. Lo hemos discutido varias horas, hay veces en que quisiéramos salirnos de esta discusión, pero la realidad y el presente de la mayoría de los equipos, que además uno dice que es en general el fútbol ecuatoriano, es verdaderamente preocupante porque no se ven soluciones, no es que hay una varita mágica, pero tal vez lo más grave no es que haya o no una varita mágica, sino que no se propone una solución, no hay como aunque sea una actitud de aceptar que se está mal y que hay que cambiar algo. Es decir, que como estamos, no puede seguir. El año pasado el campeonato terminó casi de milagro, tal vez le llamaron Edgardo, que él como con su relación con el Papa Francisco y así. ¿Por qué no se explica de otra forma? Aquí varios clubes no debieron haber terminado el campeonato y en este momento hay un montón de profesionales que no cobran 3, 4, 5, 6 meses y hablar de esto casi parece normal. Señor Paz, ¿qué está cambiando en esta semana de discusiones? ¿O no cambia nada? ¿O no va a cambiar nada? Y ya les vamos a preguntar primero al profe Ubeldía de cómo ve él, el que también viene de otro fútbol, pero con otro tipo de organizaciones y de relaciones, pero ha estado ya aquí, digamos que el último año entero, y al profe Edgardo Bauza, que nos conoce bien, pero que viene de otra realidad también en el último año. Señor Paz. Bueno, el viernes se tomarán una decisión, la una manejada pues por Chiriboga con todo el poder que tiene él manejando las finanzas, no las personales, pero sí las finanzas de la FEF, y poniendo la presión de tal manera como pasó con Santiago Rivadeneira y con el presidente Lespoli, en decirles, yo te apoyo pero siempre que me des el voto. Ese es un poder muy difícil de controlar y que lo han usado también otros dirigentes sudamericanos que se eternizan en sus puestos, como es Grondona en Argentina, como es Leos en Paraguay, como es el ex yerno de Avalanche, que ahora está prófugo, ¿no es cierto? Y que ahora por fin le sacaron al expresidente pues del Perú, que se prolonga. Y se prolongan, yo diría, porque ya sus ambiciones ya no son tan deportivas, ya son otros intereses los que manejan. Y ahora en el fútbol los intereses, sobre todo los económicos, son enormes. Aquí hay dos definiciones. Quienes dicen que no se debe de cambiar, unos obligados por la presión de Chiriboga y otros porque sienten así. Y Chiriboga dice no hay crisis en el fútbol, lo ha dicho. No hay para qué seguir con la liga profesional. Seguimos adelante, ya inclusive dio la nómina de quienes le van a acompañar, que son exactamente los mismos. Y yo creo que ante la opinión pública nacional está perfectamente identificado quién es Chiriboga y su chupé. Sabemos quién es. Pero bueno, tiene siempre la sartén por el mango. Si él llega, pues poco cambiará. Y entonces el fútbol seguirá en el declive que sigue teniendo hasta el momento. El otro es la idea de renovar, de cambiar, de mejorar, de que nuevas ideas.
nuevas formas de manejar el fútbol, nuevas formas también de mejorar los recursos económicos, de tratar de salir adelante con especialmente aquellos equipos que están hundidos o semi-hundidos, de que se apliquen reglas, de que se ponga límites, por ejemplo, a lo que puede un presidente de la FEB girar, endeudarse, avalizar, que aquí es indefinido, puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, todo eso yo creo que hay que definir. Nosotros como Liga ya sabe que llevamos años luchando solos a veces contra las políticas de Chiriboga. Al principio, cuando hizo la primera adjudicación de los contratos de televisión, al poco tiempo compró una camaronera al señor Luis Fernández, hermano del exgobernador de Manabí, que estaba preso por narcotráfico, pero compró una camaronera, de donde salían los fondos. Luego Fernández estuvo con Rogero en mi oficina porque estaban contra Chiriboga. Ahí denunciaron un montón de cosas. Luego sí que inclusive se han hecho buenos. Ahora, pues, ¿qué intereses hay detrás de permanecer y no cambiar las cosas? Entonces, por ejemplo, nosotros le hemos mandado un cuestionario 3 veces por periódico, no ha contestado nada. Una pregunta pequeña, pero que no parece importante, sin embargo, ¿por qué no se contesta? Díganos, señor Chiriboga, si usted recibió los relojes que la Confederación Brasilera de Deportes ha entregado a los presidentes de los equipos que fueron al Brasil. Él era presidente del Ecuador. Son relojes de 25.000 euros. Son señores relojes. Y que después la FIFA, a través de su comité de lo que se llame vigilancia o de ética, indicó que eso no estaba bien y que debía pedir que se devuelvan. Entiendo que se pidió que se devuelvan. Algunos dijeron que no han sabido que en la bolsita que les han dejado en el hotel había un reloj. ¿Cuántos devolvieron? ¿Cuántos no? La pregunta que le hicimos a Chiriboga, señor, ¿usted recibió? Y si recibió, ¿devolvió o no? Conteste o diga no recibí. El tesorero de la federación, que es un boliviano, dice que se les paga $10,000 mensuales a los miembros de la confederación. Del comité ejecutivo. Bueno, está bien, se han decidido, está bien. Pregunta, ¿usted recibió esos $10,000 mensuales? Porque viene enseguida, eso está en su declaración de impuesto a la renta en el Ecuador. Veamos, no contesta. ¿Usted ha avalizado documentos a algún club ecuatoriano ante un banco? Porque al presidente del Club Manta, el actual candidato, cuando fue a negociar en un banco de la localidad unos documentos que usted mismo le ha entregado a buena cuenta de contrato de televisión, le dijo, ya no hay cómo porque el cupo de la federación está copado. ¿Por qué está ocupado? Porque según parecería, usted avalizó documentos. Si avalizó, ¿cómo está cobrando? Contéstenos. Díganos eso. Permítanos a nosotros ir, como usted ha dicho, que están abiertos los libros, para ir a examinar esos libros. No hay nada. No contesta nada. Todavía quedan sin contestar algunos de los detalles del famoso viaje al Brasil que costó al fútbol ecuatoriano $1,5 millones. Un fútbol quebrado, pero $1,5 millones. ¿Cuáles fueron los invitados? ¿Cuánto les pagaron? Etcétera, 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 etcétera. Bueno, todo esto es lo que nosotros estimamos que hay que cambiar, porque nos duele. El dinero que se recauda, sea internacionalmente, sea localmente, es del fútbol ecuatoriano. Es para pagar a esos futbolistas que dicen que no les pagan 6, 8 meses. A ese señor que estuvo aquí en la radio, que es un preparador de un equipo del Deportivo Quito, de divisiones inferiores, que dice que no le pagan 20 meses, etcétera. ¿Cómo puede un fútbol producir? Si es un milagro que produzca, que produce poco, pero produce jugadores que siguen manteniendo un cierto estándar, porque los chicos que los vendió el Independiente, los chicos que se han promovido por los dos profes, etcétera, los que tiene Barcelona, Melec que ha promovido, es un milagro. Vea, el problema de fondo del fútbol ecuatoriano, ustedes lo toparon ayer. Este no es un fútbol que tiene instituciones. ¿Qué es instituciones? San Lorenzo es una institución. Historia, tiene patrimonio y tiene 50,000 socios.
River, 50.000, 100.000 socios. Boca, cualquiera de los equipos pequeños. Y lo mismo en el Brasil y lo mismo en el Uruguay. ¿Cuántos socios tiene el Deportivo Quito? De lo que hoy oigo. A lo mejor 20 socios. Es eso, ni siquiera es un club, es un equipo de fútbol que está a los niveles de algún entusiasta que entra de presidente y a los 2 meses da cuenta de la barbaridad que ha hecho y le vota al otro presidente. El año pasado 6 presidentes. El Aucas, qué bueno que haya vuelto a primera categoría. Tiene una gran hinchada, está metido en el pueblo. Reverdecer los Liga Aucas sería una maravilla. Mientras le dure esta maravillosa entrega que ha hecho el señor Gordón y su familia. El rato en que se canse, va a ser una asamblea. ¿Con cuánto? 20 socios. ¿Es eso club? Lo mismo es el 95% de los equipos. Aún liga en nuestra organización que se mantiene. Ya estamos viendo problemas para el futuro. Porque algún rato los viejos nos vamos a ir, nos vamos a cansar. Ayer uno de los tradicionales dirigentes de Liga y valiosos entró de emergencia a la clínica Hugo Mantilla. Entonces la vida para nosotros, como para cualquiera, es de un día para el otro. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para el futuro? Son los socios de Liga, los que tienen 1.200 socios que tienen que ir, y tiene que también obligarse a entrar, a intervenir, a administrar, a cooperar. Esa renovación necesaria. Pero eso no existe. Y si no hay institucionalización, entonces sube el Quevedo, baja el Quevedo. Sube y baja el otro. Eso no es fútbol. Entonces, lo primero que hay que pensar, y no es una cosa de solucionar de un día para el otro, es empezar un proceso en donde también tiene que entrar el gobierno. Porque no nos olvidemos que la Federación Ecuatoriana de Fútbol está formada por dos federaciones. La Federación Profesional, que se intenta llegar a la Liga Profesional, en donde el gobierno, por este asunto que la FIFA no permite que los gobiernos intervengan, y la amateur, donde el gobierno sí debe intervenir y debe ayudar y debe financiar. Es el otro 50%. Entonces, todo esto tenemos que cambiar. Yo dije aquí en este programa, lo dije, no podemos seguir con organización del deporte juvenil. No es posible que Liga, para mandar a sus 2 equipos a Loja, tenga que gastar $25,000 a los juveniles y viceversa. No podemos, no tenemos cómo. Hay que hacerlo zonal. Y una vez zonal, hacer un gran campeonato nacional. El otro día hubo una declaración de este señor, de Chiriboga, diciendo que es una de las cosas que iba a hacer. Y nada más. Entonces son moribundos la mayoría que subsisten por la beneficencia de este señor. Entonces, así no vamos a ir adelante con el fútbol ecuatoriano. Todo es oportunismo, todo es estoy con él porque él me ayuda y se acabó el asunto. Entonces yo le veo un mal futuro inmediato al fútbol ecuatoriano. No creo que pueda subsistir de esa manera y creo que es necesario un cambio radical. Pero eso ya es decisión pues de los dueños de la federación, que son los equipos de fútbol. Profesor Sobeldía, usted estuvo el año anterior, así que vivió de cerca lo que vivieron varios equipos. Seguramente tuvo la posibilidad de conversar con algún colega suyo, escuchar a sus dirigidos, que a su vez tienen relaciones con otros, las pancartas de los equipos que salieron un día después del Mundial diciendo que no les pagaban, la huelga de futbolistas. Después también está que no importa si hay unos 3, 4 o 5 equipos que están al día, se pueden ver perjudicados, por ejemplo en el caso de una huelga. ¿Y nosotros qué culpa tenemos? Es que los rivales no cobran hace 5, 6 o 7 meses. ¿Cuánto afecta todo esto? Es decir, para que haya un desarrollo, digamos que relativamente normal, en lo particular, pero también en lo general. Afecta, sin dudas. Cuánto es difícil saberlo, y es difícil agregar algo más a lo que dijo Rodrigo, porque es evidente que estos problemas están, y no desde ahora, ya hace varios años, y termina siendo contradictorio con lo valorizado que está el jugador ecuatoriano a nivel internacional. Y termina dando una lástima esta situación, porque no se está aprovechando el mejor momento
y que me perdone la historia del fútbol ecuatoriano, ¿no? Me parece que el mejor momento del jugador ecuatoriano, porque hoy tenemos la suerte de que viene cualquier equipo de México y ya no te lo lleva a costos menores a un jugador, ya tiene que poner un monto importante para llevarte un jugador o llevarse un jugador ecuatoriano. O sea que estamos, si se quiere, en uno de los mejores momentos de la materia prima. Y no, evidentemente no lo estamos aprovechando, o sea, no se lo está aprovechando. Yo desde adentro no puedo decir mucho porque soy un simple entrenador y creo que Rodrigo tiene la palabra autorizada para poder describir esta situación. Pero sí hay cosas que me gustaría ratificar desde mi ignorancia, que es el tema de que el gobierno es verdad que debe intervenir, siendo el fútbol uno de los espectáculos o el espectáculo que más grande que tiene un país, por lo menos en estos a nivel sudamericano, o en estos países, ¿no? Tanto en Argentina como en Ecuador. También por otro lado veo que estas deudas que tienen los clubes y que pretenden que el jugador sea un esclavo, que el jugador no es merecedor si pierde de cobrar su sueldo, me parece que tiene que ver con que no hay un control de lo que sucede en los clubes y por lo que noto hay mala distribución de los recursos. Entonces son dos puntos que para gestionar un fútbol deberían ser básicos y deberían estar a la vista de todos y deberían ser positivos. Eso veo que no está ocurriendo por los problemas que tienen todas las instituciones, por ende no existe justicia. Entonces cada uno hace lo que quiere. Si le debo a un jugador 4 meses está bien. Si un dirigente está 1 año, después quién sabe qué es la vida de ese dirigente, no se hace cargo de lo que hizo en esa institución. Entonces no hay un control de lo que va sucediendo, y si no hay control esto es una selva y las instituciones que hacen las cosas bien y que aportan y que tienen una vida social como Liga, en donde no sé cuántos chicos hoy está albergando Liga digamos en el día a día, en el entrenamiento, ni hablar en las concentraciones, en la pensión. Entonces tiene un compromiso social superior a muchas instituciones, pero no se ven perjudicados por este contexto, ¿no? Así que es algo que yo me pone mal por una cuestión de que uno apuesta a venir a trabajar acá y veo que no se está aprovechando el mejor momento o uno de los mejores momentos del fútbol de los jugadores ecuatorianos, ¿no? A propósito, sí. Que me olvidé. ¿Sí? Ahora que estuve de vacaciones, algún día fuera puse la televisión y vi un programa de la CNN, que es de lo más importante en el mundo de noticias, que entrevistaban al jefe de la empresa que maneja apuestas en Singapur. Bueno, fue tal el impacto de lo que oí que esa noche me enfermé, me dio temperatura, tuve que tomar un Tempra, porque realmente me sacudió. El hombre con la frialdad más grande del mundo, sentado ante el entrevistador, le dijo: mira, el fútbol ya no es un deporte, es un negocio. Y yo tengo que manejarle como negocio. Yo controlo 5 asociaciones de distintos lugares en el mundo, especialmente asiáticas y africanas. Doy síntesis, ¿no? El partido Guatemala-Sudáfrica, que se jugó en las eliminatorias, en el Mundial de Sudáfrica, yo lo compré. ¿Así? El árbitro yo lo compré. Y sale enseguida una noticia, el árbitro dice: ya después de larga carrera renuncio y me voy del fútbol. Vea, para meterme en esto yo tengo que tener contacto con empresarios, con dirigentes, con directores técnicos, con árbitros y con jugadores. Es así como yo manejo esta situación. También le preguntaron cuánto gana el año pasado, $6 millones. Caramba, ¿y qué haces con esa plata? Me la jugué, para que usted vea. El tipo le preguntaron de Latinoamérica, dijo: bueno, no tengo todavía intervención ahí.
pero conozco que en Brasil, Uruguay y Argentina sí se producen todas estas cosas. Entonces, pasémonos lo primero que dijo: el fútbol ya no es un deporte sino un negocio. Y él decía, si el Chelsea, no sé, creo que es el Chelsea, que es dueño de un multimillonario ruso, y se enfrenta con el Manchester United, que entiendo que es de un grupo, de un consorcio de inversionistas americanos, que está inclusive en la bolsa, y estamos discutiendo de millones, y en los negocios uno se pone de acuerdo y se acabó el asunto. Dice, yo no me he metido en los niveles altos del fútbol europeo, porque evidentemente son jugadores, directores técnicos que ganan mucho dinero, pero en otros niveles, en otros de los países, y creo que, no sé si mencionó Croacia, Serbia y esos países, y yo estoy metido. Entonces yo dije, este deporte que nos ha unido, que ha sido mi pasión de toda la vida, que es la pasión de miles de ecuatorianos, no con la pasión que tiene un argentino o un brasilero, pero que de todas maneras tiene una pasión, se ha convertido en un negocio. ¿Qué estamos haciendo? Los que no creemos que esto todavía es un negocio, sino un deporte. ¿Para qué estamos? Preferible contratamos, por ejemplo, en Liga a un buen businessman que lo maneje como negocios. Ya para qué estamos los demás. Esto es el mundo donde ahora se volvió todo dinero, consumismo, dinero. Y los abusos de ese dinero hacen que vengan las crisis mundiales, en donde aumentan los pobres y aumentan los ricos. Ese es todo el problema del mundo. Yo me quedaba, para también escuchar al profesor Eduardo Bauza, tal vez haciendo un resumen de lo que decía el profe Luis Ubeldía del año pasado. Hay una reglamentación que a los clubes les permite deber hasta 3 meses a los jugadores. Dice 3. 4 ya no. Entonces lo que estaban haciendo algunos clubes es pagar una semana para que entonces no se cumplan los 4 meses y sean 3 semanas. Entonces, de esta manera no están incumpliendo porque el reglamento dice 3 meses. No. A ver, yo le diría a cualquier trabajador, ¿cómo estaría si la empresa donde trabaja, donde está, no le pagan 3 meses? El que diga que el fútbol ecuatoriano no está en una crisis, está mintiendo. Es decir, yo no quiero hablar de lo institucional, ya habló Rodrigo, y está muy claro en lo institucional. Le doy un solo ejemplo para que nos demos cuenta de la crisis futbolística que está teniendo. Agarren hace 3 años el libro de pase de los jugadores que llegaron a Ecuador y se van a dar cuenta la gran diferencia con el libro de pase que van a llegar ahora. Los jugadores de jerarquía que se podían traer hace 3 años ya no se pueden traer. ¿Por qué? Porque los clubes no están en condiciones de poder sostener como es el presupuesto que tenían hace 3 años. El Deportivo Quito, cuando trajo a Nieto, cuando trajo a los jugadores que trajo, cuando peleó el campeonato, la Libertadores, el mismo Melé, que lo trajo Stracualursi, hoy no lo puede traer. No quiero hablar de liga, de nombres. Y todos los clubes le pasa lo mismo. Por eso está en un problema que si no lo solucionan, o esto tiene que ver también con el país, con un montón de cosas, pero si el fútbol no se acomoda, si el fútbol no empieza a ver el problema más estructural y ver cómo solucionan este problema, termina debilitándolo al fútbol. ¿Por qué? Porque es importante que ese lugar que ocupó Liga en su momento y que otros equipos estuvieron sin llegar a ser campeón, pero en lugares de privilegio a nivel sudamericano, si no tienen buenos equipos, no van a poder competir a nivel sudamericano. Y es importante que algún equipo del Ecuador esté, no digo salga campeón, pero que esté en cuarto de final, en semifinal de una Copa Sudamericana, de una Copa Libertadores, o que clasifique en la fase de grupo. Para eso se necesitan buenos planteles y buenos jugadores. Y hoy por hoy es un problema que los equipos del fútbol ecuatoriano no lo pueden hacer.
Y que esto, como siempre decimos, se ve reflejado en la base. En honor al tiempo y que, por supuesto, en realidad el profe Baus está de vacaciones. Nos parecen estas vacaciones tener que venir a las radios a hablar de fútbol mismo. El que no está de vacaciones es el profe Subeldía, que ya le hemos retenido más de la cuenta y por eso le queremos agradecer. Y no sé si en el cierre, como estamos hablando del inicio del 2015, si usted también, de todas maneras, nos hacemos propósitos. Los técnicos se hacen propósitos. ¿Es posible hacerse en el fútbol propósitos, profesor Subeldía? Sí, pero, a ver, hablando futbolísticamente, ¿no? Absolutamente. Siempre digo que hay que plantearse objetivos claros y realizables, porque si no, no estamos mintiendo todos. Así que dejemos correr un poquito las semanas y después, porque no podemos decir una cosa y después hacer otra. Me parece que hay que hablar en el momento justo y bueno, así que por ahora la idea es, como dijo un poco Rodrigo, tener un equipo competitivo y estar a la altura de la historia de Liga, ¿no? O sea, ser protagonista de la temporada y después, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Señor Paz, el propósito de esta semana, a usted no le voy a preguntar todo el año, sino de esta semana importante para el fútbol ecuatoriano, ¿será que algo se empieza a enderezar por el camino por el que está atravesando nuestro balompié? Ayer un señor periodista, y supongo que era de la red, que nos encontró en oficina, dijo algo importante. Ustedes perdiendo la elección, ganan. Porque antes era Liga solita la que se plantaba ante Chiriboga. Ahora son varios equipos que están en ese plano. Él no va a poder hacer lo que le dé la gana. Vamos a exigir una fiscalización de una auditoría de una firma especializada para saber cómo ha habido el abuso con dineros que no son de Chiriboga y cómo se han manejado esas finanzas. Y luego pues seguiremos aportando ideas para que ver si se cristalizan. Como le digo, es el momento de empezar a pensar cómo se institucionaliza el fútbol ecuatoriano. Esto es absolutamente necesario. Porque, mire, a uno puede decir, el Quito es un tradicional rival, ojalá le vaya mal. Pero un partido en que a Quito le va mal, y eventualmente a Liga, como pasó al principio del año pasado, van 6,000 personas. Pero un partido donde ambos también van 20,000 personas. Eso es dinero que entra para poder solucionar los problemas del fútbol. Esa gran pasión que existe cuando juegan Boca River o San Lorenzo Independiente o Rosario Central Newell's, que claro, Newell's últimamente solo le gana a Rosario Central, evidentemente. Los leprosos. En todo caso, eso es lo que hace que la gente vaya. Y el problema con el hincha de Liga es que después de ser campeones, como que dice, ¿y para qué voy a ir a verle a Liga a jugar contra el Mushuruma o contra el Olmedo? Como que ya no le da importancia a eso. Eso es penoso también para nosotros. Y Edgardo, las vacaciones, ¿cuándo se le acaban? Es decir, este tipo de vacaciones. Rápido, digamos. Desgraciadamente. Lo bueno siempre es terminar rápido. El día 12 viajo a Miami, hacemos la pretemporada en Miami. Ahí tenemos un partido amistoso con Nacional de Medellín y el 24 ya estamos de vuelta, porque también, como Liga, empezamos muy rápido el torneo. Liga creo que empieza el 1 de febrero, sí, si no me equivoco. Sí. Nosotros empezamos el 6, la Recopa. El primer partido jugamos la Recopa con River. Y tenemos River, revancha, Libertadores y campeonato, así que tenemos 65 partidos, calculo, vamos a tener el año. ¿Cómo se encontró a Quito? Sí, eso no le preguntamos. Salvo el tránsito, todo muy lindo. ¿Y el tránsito que cambió mucho en un año, no? No, terrible. Bueno, entonces es un problema que van a tener que... ¿Y cómo es Buenos Aires? A ver, no es una ciudad que yo me sienta muy cómodo. Yo vivo bien, estoy bien, voy de mi trabajo ahí a mi casa, pero también el tema de tránsito y todo, pero no. Bien, trabajando en una cancha de fútbol yo no tengo problema. Allá hace calor y hace mucho frío, acá no hace ni calor ni frío. No, el clima acá es eso es lo que llama. No, sí. Edgardo, gracias por estar aquí, profe Subeldía también, y al señor Rodrigo Paz, invitados especiales de esta mañana aquí en la red.